Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor. Sedientos todos, acudan por agua. Vengan también los que no tienen dinero. Compren trigo y coman, vengan y compren. Sin dinero y de balde, vino y leche. ¿Por qué gastar dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? Escúchenme, atentos y comerán bien. Saborearán platos sustanciosos. Inclinen su oído, vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua, las misericordias firmes hechas a David. Lo hice mi testigo para los pueblos, guía y soberano de naciones. Tú llamarás a un pueblo desconocido, un pueblo que no te conocía correrá hacia ti, porque el Señor tu Dios, el Santo de Israel, te glorifica. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes. Que se convierta al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón. Porque mis planes no son sus planes, los caminos de ustedes no son mis caminos, oráculo del Señor. Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los ustedes, y mis planes de sus planes. Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelve allá si después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es excelso. Tañan para el Señor que hizo proezas, anúncielas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Celebramos pues hoy el último día de la Navidad. Termina este tiempo de gracia. Hemos celebrado el nacimiento de nuestro Salvador. Y en esta fecha se nos propone a nosotros contemplar su bautismo,
Sí, ese bautismo que es una llamada a la esperanza, una llamada gratis a la gracia, como nos lo deja sentir la primera lectura del profeta Isaías que hemos elegido para esta ocasión. Es una invitación a venir a tomar algo que se nos da gratuitamente de balde, para que nuestra vida sea transformada. En muchas religiones existe precisamente la tarea de querer identificar a los seguidores con el Maestro. Pero esto se hace a través de unos esfuerzos, pero esos esfuerzos de la humanidad por purificarse no son suficientes. Y eso se manifiesta en una reorientación de la vida, que es lo que quiere hacer el hombre. ¿Y cuántos decimos que nos proponemos a cambiar? Tengo que cambiar, debo mejorar, debo actuar de esta manera, debo hacer las cosas mejores. Inclusive hay formulación de oraciones donde le pedimos a Dios que aleje de nosotros lo que es indigno de nuestro nombre de cristianos. Pero viene ahora Marcos y nos presenta el bautismo de Jesús. Si el bautismo de Juan era para el perdón de los pecados, ¿por qué Jesús se bautiza? Bueno, Jesús se bautiza para demostrarle al hombre que Él viene a rescatarlo del pecado. Y si Moisés fue rescatado del río, de las aguas del Nilo, para iniciar una tarea de salvación del pueblo de Israel, aquí está un nuevo Moisés, el verdadero Moisés, Jesús, que viene surgiendo del agua. Y que al surgir de esa agua, el cielo se abre no para castigar al hombre, sino para darle misericordia al hombre. Y la voz del Padre no se deja oír con enojo, sino con una invitación para escuchar a su Hijo, al que trae una palabra de salvación, al que viene a ser la verdadera purificación. Y está la voluntad de purificar de Jesús para hacer al creyente apto, digno, noble del reino de los cielos. Por eso el bautismo de Jesús, realizado por Juan, encierra un mensaje nuevo de esperanza para iniciar el anuncio de ese año de gracia del Señor, donde Él está lleno del Espíritu, ese Espíritu que viene directo a Él como la paloma al nido, y ese Espíritu que viene cargado con todos los dones, con todos los frutos y carismas que acompañarán la vida de Jesús para realizar la tarea entre los seres humanos. Ya el cielo, que había permanecido cerrado, ahora se abre para que, al levantarse Jesús del agua, toda la humanidad ascienda con Él. En el bautismo de Jesús está nuestro bautismo. Y entonces nos llenamos de esperanza, y es una gracia, y perdonen el pleonasmo, una gracia gratuita, en donde el Señor viene a darnos precisamente ese reino prometido, ese paraíso, porque nos hace dignos en el bautismo de su Hijo. Ahora ya podemos vivir confiados, a pesar de nuestros errores y pecados, a pesar de nuestra mediocridad, a pesar de lo insoportables que muchas veces somos nosotros en el camino de la vida, que el cielo se nos ha abierto y que no es el esfuerzo nuestro, sino la gracia dignificante del Hijo, que a través del sacrificio de la cruz toma nuestra historia, que es historia manchada, sucia, deshonesta, y nos purifica por la gracia de su sacrificio. Nos hace dignos hijos de Dios para gozarnos con Él. Pero necesitamos escucharlo. En algunos momentos yo pienso que nuestra iglesia vive un espíritu de mediocridad por falta de escuchar la palabra de Dios. Somos iglesias de muchos documentos,
una iglesia que está llena de documentos con toda la clasificación en el lenguaje eclesiástico. Pero la pregunta es, ¿no será el momento en que la iglesia tiene que sentarse a escuchar a Dios? ¿No es el momento en que tenemos que tener una experiencia sincera, fuerte de Dios? Sacramentalizamos, bautizamos, confesamos, ungimos enfermos, celebramos matrimonios, presenciamos los votos de los que se dicen amar hasta que la muerte los separe. Se ordenan jóvenes que han pasado por 7, 8, 10 años de formación en un seminario. Pero ¿por qué muchas veces todo esto que hacemos pareciera no tener sentido o no cumplir lo prometido? Es el momento en que necesitamos de tener una experiencia fuerte de Dios como bautizados. Nos urge pues tener esa experiencia existencial de Dios en nosotros, no llevado a los sentimentalismos y no llevado a la sensibilidad de la euforia de los cantos y los aplausos de algunos movimientos eclesiales. No. El hombre tiene que sentarse a escuchar a ese Hijo predilecto del Padre que se ha encarnado en nosotros y que de nosotros y con nosotros ha venido a vivir. Ese Hijo que surge de las aguas del Jordán, como el Moisés que se, salvado de las aguas, realiza la liberación del pueblo de Israel. Jesús viene pues a iniciar la salvación del hombre con su mensaje, pero necesitamos que los bautizados hagamos en el hoy de nuestra vida y de nuestra historia realidad esa palabra que se nos ha anunciado y a la cual nos hemos comprometido en la educación de la fe de aquellos que respondieron por nosotros el día de nuestro bautismo, nuestros padres y padrinos. El Papa nos ha pedido en el día de ayer, cuando en Roma celebraban la fiesta del bautismo del Señor, como en años anteriores, ¿sabemos nosotros la fecha de nuestro bautismo? ¿Ese día lo celebramos como día especial? Se nos ha dado el don de la vida natural y esta la celebramos en la fecha de nuestro cumpleaños. Pero la vida de la fe y de la gracia también se nos ha dado un día particular. También la celebramos con agradecimiento. También descubrimos en nuestro interior ese espíritu que se nos dio para ser en verdad hijos de Dios. Que hoy tengamos esa tarea de investigar en qué fecha fuimos bautizados y que este año programemos renovar nuestra fe y por qué no hacernos un pequeño festejo por la gracia de ser hijos de Dios, de haber experimentado el perdón del pecado original y de haber sido agregados como miembros vivos de la Iglesia. Construyamos una iglesia en la escucha atenta y humilde de la palabra de Dios, una iglesia que sale de la mediocridad espiritual porque todos sus hijos surgen de las aguas del bautismo llenos del Espíritu del Señor. Sea alabado Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Feliz día en el Señor. Et expecto resurrectione mortuum